Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este espacio Psicología Dos Voces. Estamos con ustedes el psicólogo Luis y yo, la psicóloga Atsin, en una emisión más para ustedes que hemos preparado con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, en la madrugada estuve un poquito enfermo, pero ya mejor y con toda la actitud. ¿Tú cómo estás? Acalorada, muriendo de calor. Ya ha hecho muchísimo calor últimamente y el calor no es mi amigo, la verdad es que soy team frío, pero pues toca adaptarse como a todo lo que implica con la naturaleza. Pero igual muy contenta de poder compartir el tema del día de hoy con la introducción previa a este capítulo. El capítulo de hoy tiene como título ¿Por qué dices que sí, aunque no quieras? Establecer límites desde el amor propio. Y sí, vamos a hablar hoy de límites personales. ¿Cómo quieres empezar? Pues bueno, me gustaría mencionar que a veces el poner límites nos cuesta mucho a las personas porque culturalmente estamos como acostumbrados a decir sí todo el tiempo. Y si decimos no, nos vemos como malas personas, malos hijos, malos compañeros, malos amigos, y por ello sentimos como una responsabilidad constante de si tú me pides algo, yo digo que sí, sin pensarlo, a pesar de que yo no quiera, de que no tenga la mejor disposición, de que no me encuentre bien, yo voy a decir sí, porque es lo que aprendí. Y también pues eso es como uno de los temores a poner un límite, ¿no? Uh-huh. Creo que sería como una buena idea también empezar a reconocer o a definir como qué es un límite, ¿no? Desde nuestra perspectiva, bueno, desde mi perspectiva, y porque es algo que se ha hablado últimamente, está como en boga el hecho de hablar de límites, y eso es muy bonito porque, como dices, culturalmente no es una actitud que la gente a veces reconozca del todo como algo que tenga que ver con el autocuidado, usualmente lo ven como algo que tiene que ver con ser malas personas. No sé si en tu práctica te ha pasado, pero en mi práctica sí es como muy común, es que cómo le voy a decir que no, o es que va a pensar mal, o va a pensar que soy una persona no agradecida y demás. Entonces, creo que los límites podrían definirse como esas conductas que nos ayudan a cuidar partes importantes de nosotros mismos, como nuestra integridad, como nuestro tiempo, con nuestra atención. Entonces, creo que son conductas que más allá de ir como encaminados hacia los demás, van encaminados hacia nosotros mismos. Por eso es como una forma de amarnos o de tener cuidado con nosotros mismos, el ir estableciendo estos límites. Y algo que a mí me gusta mucho compartirle a las personas que acuden conmigo a terapia es que los límites no son algo con lo que venimos. Los límites, o que seamos expertos, ¿no? Yo les digo, establecer límites o aprender a poner límites se parece más a aprender a andar en bici o a escribir que al color de tu cabello, ¿no? No es como que la gente o las personas lleguemos al mundo y digamos, oh, sí, expertos en decir que no, ¿no? Porque muchas veces también sucede que en esta idea del autocuidado que nosotros compartimos en estos espacios y demás, con todo este acceso a la información, de pronto también la gente empieza a decir, es que algo debe haber muy mal en mí, que yo no sé poner límites, ¿no? Y es como, no necesariamente. Lo que sucede es que en esta idea cultural que tú mencionas, pues no se nos enseña tanto a qué hacer o cómo cuidar de nosotros mismos, incluidas el cómo establecer algunos comportamientos o cómo ir delimitando algunos aspectos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Creo que justamente es algo que vamos aprendiendo poco a poco, pero también pensaba un poquito que en ocasiones cuando mamá, papá y somos niños y cuando no queremos hacer algo y nos castigan, nos aplican la ley del hielo, pues nos empiezan a generar ciertos miedos a decir, bueno, si yo no quiero hacer algo, me tengo que obligar a, porque si no me rechazan. Y entonces también es otro temor de, bueno, y si yo le digo que no a mi pareja, pues me va a dejar de amar, y entonces es como quitarnos el amor, ¿no? Que malamente creo que las personas tendemos a castigar de esa forma y es algo completamente erróneo porque no sabemos la angustia que le estamos generando a esas personas, ¿no? Entonces creo que también lo de los límites es algo que tiene que irse entendiendo de varias formas, ¿no? Porque es como, bueno, yo puedo poner límites, pero cuando me pongan un límite también tengo que respetarlo.
Sí. ¿Crees que haya formas formas más eficientes, bueno, no sé si eficientes sea la palabra, pero como asertivas de ir como estableciendo o enseñando límites desde que somos niños? Desde que somos niños, considero que sí. Por ejemplo, y yo creo que es igual con el ejemplo, porque Sí. de niños las palabras pueden guiar, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Ujú. Entonces, en este momento, pienso un poquito cuando, por ejemplo, mamá le dice, ¿sabes qué? Debes de... No, ya no quiero que salgas con esa personita, ¿no? Ujú. Siempre cortas y vuelves y todo el tiempo, pero eres constantemente peleando con el esposo. Todo el tiempo te estás peleando y dices, ya no le voy a permitir esto, y lo vuelves a permitir. Ujú. Entonces ahí va a decir la adolescente, el niño va a decir, bueno, tú me estás diciendo algo con mis amigos o mis amigas o mi pareja, Ujú. pero tú lo estás haciendo en casa, entonces ahí ya no entendí. Entonces creo que es poner el ejemplo. Sí, porque pensaba, por ejemplo, en esta idea que tú dabas de cuando nos castigan con silencio y entonces tenemos un aprendizaje. Creo que ahí no es una forma tan asertiva de enseñarle un límite a los pequeños porque se deja como muy al aire, ¿no? Como que dar solo silencio genera mucha angustia. Y eso nos pasa, por ejemplo, con nuestras parejas, ¿no? Ahora estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Hay mucha angustia, por ejemplo, en los chicos cuando dicen es que me dejó en visto o tiene las dos palomitas y aunque no está en que lo puede ver, pues ya sé que lo vio porque ya pasó todo el día, ¿no? Y no me contesta y al otro día me contesta como si nada. Entonces, creo que se van dando esos aprendizajes a partir de los límites que no estamos como teniendo tanta idea de cómo establecer. Y pensaba en estas formas un poquito más adecuadas porque probablemente si vamos perfeccionando o vamos como encontrando formas diferentes de establecer estos límites, que es como este comportamiento no me gusta, no es aceptable de ti, hijo, para mi mamá, no lo acepto o no es apto en nuestro contexto, que tal vez pueda generarse como formas diferentes de entregar este mensaje, que no solo sea el silencio, ¿no? Y creo que esa es una tarea que tal vez nos podamos como ir como, eh, bueno, ir como realizando y que podemos tratar, por ejemplo, en la terapia, ¿no? Que eso sí es como algo que tal vez podemos ir encontrando formas un poquito más efectivas de enseñarles a los hijos que hay comportamientos que no aceptamos en nuestro hogar, para que ellos también puedan, al momento de salir de nuestro hogar, establecer esos límites. Y creo que eso es importante porque culturalmente se nos ha enseñado que ser buena persona significa estar disponibles a todo en todo momento. Ser buena persona significa sacrificio, significa anteponer las necesidades de las otras personas. Y creo que ese tipo de ideas va orillándonos a comportamientos donde los límites están como muy diluidos. O sea, no están como tan claros. Y cuando no lo traemos desde casa, como en el ejemplo que daba anteriormente, es como una puerta abierta a relaciones que en primer lugar empiezan a ser como muy, ¿cómo se dice? Cuando no eres recíproco, que no estás siendo recíproco, ya no están siendo recíprocas y te generan como mucha angustia, ¿no? Porque no se están respetando elementos importantes de ti, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, pues a lo mejor el respeto es algo no negociable, es algo que tiene que existir en un hogar y cuando se establece un límite para cuidar ese respeto, bueno, pues tiene esa intención. Y cuando se tiene esta práctica, se puede ir y llevar a otros contextos. Y si no se está respetando a la persona, pues va a ser un poquito más accesible que esa persona ponga algunos límites, ¿no? Si no se tiene esa claridad y se está permeando con todas las ideas de qué significa ser buena persona, lo más probable es que no se establezcan esos límites y siempre estemos diciendo que sí, aunque nos esté generando un montón de incomodidad.
Lo pensaba justamente con esto, no sé si es como de las relaciones que son como muy disparejas Sí. emocionales, ¿no? Ujú. De que una persona lo puede entregar todo y el otro es como, bueno, vemos, ¿no? Porque mientras tú me entregues todo, yo estoy bien. Vamos viendo. Y pues pareciera que justamente no hay algo que es como equivalente y la persona pues está entregando todo, está permitiendo todo. Y yo pensaba que como que el vivir sin límites te lleva a una vida al límite, porque es como todo el tiempo tengo que estar complaciendo, pero entonces comienzo a descuidarme a mí, comienzo a traicionarme a mí, porque tal vez yo no quería hacerlo, pero estoy diciendo que sí, tal vez me sentía mal, pero estoy tratando de estar dispuesto. Entonces todo ese tiempo nos estamos agotando y ese autocuidado se empieza a perder, se empieza como a fracturar un poquito. Y a veces cuando tenemos como todo bien marcado en diversas áreas, familia, amigos, pareja, que todo el tiempo estamos disponibles, cuando uno quiere empezar a poner los límites, empieza un camino muy, muy angustioso, ¿no? Muy, muy angustiante, perdón. Y justamente es como le dices algo a alguien de una forma diferente de es que el día de hoy, por ejemplo, no sé, el día de hoy estoy enfermito y tal vez no te puedo apoyar en esta actividad y que la otra persona diga no, ya no vamos a ser amigos. Y es como, solamente estoy enfermo. Uy, perdón por molestarte con mi salud. No, justamente hoy quería enfermarme. No sabes el trabajo que me costó solearme 3 horas. Entonces, y justamente cuando uno comienza a poner esos límites, comienza ahora el camino de, bueno, es que no estoy siendo mala persona, debo de integrar también esta parte, de que también estoy yo, de que también antes de poder ayudar a otro, debo de ayudarme a mí. Y creo que son como reconocimientos que nos regresan al autocuidado y reconocer que el límite no está siendo malo para nosotros, ni para el otro, porque también estamos cuidando del otro. Sí, claro. Ahorita pensaba un montón de cosas mientras hablabas, pero una de las cosas que pensaba era, hay ideas que alimentan como el no cuidado, el no autocuidado, como ser buena persona significa tolerarlo todo, ¿no? O hay otras ideas como el ser una buena mamá significa estar disponible todo el tiempo. Ser una buena pareja significa aguantar los berrinches que te haga la chica, ¿no? O sea, o ser una buena pareja significa, o ser una buena novia significa tolerar malos tratos. O sea, entre más toleras, amas más y entonces significa que es mejor. Va a cambiar por ti. No va a cambiar, no es cierto. Las personas sí podemos cambiar, pero necesitamos hacer un trabajo importante. Me refiero a, hay ideas que van como alimentando mucho el no cuidado y pensaba cuáles son esas ideas que van alimentando el autocuidado, ¿no? Que tal vez las personas tengan que tener más presente o que no tengan que, pero que sí. Aunque no lo están teniendo, están ahí, existen, pero por la misma situación de cultura y demás, no es tan accesible. Esas ideas son las que tal vez en terapia vamos como generando, vamos cuestionando. Y yo creo que una de esas ideas es que yo les digo a mis usuarios, hay una única relación que no se va a ir nunca, nunca jamás en la vida, ¿no? Y siempre es la que tenemos con nosotros mismos. Entonces, los límites tienen la intención de cuidar esa relación que no se va a ir jamás. Y no se va a ir jamás porque estás en ti, ¿no? O sea, es como, si tú te vas a otro lugar, te vas a llevar. Si tú te vas a otro país, te vas a llevar. Si tú te vas con otra persona a otra relación, te vas a llevar ahí. Entonces, como que cuidar esa relación implica reconocer que como en otros vínculos se trabaja, ¿no? O sea, no es como que porque ya estemos con nosotros, igual que con otras relaciones, o sea, no significa que estamos teniendo una relación agradable y bonita para nosotros mismos, porque cuando tú cometes o cuando cometemos un error y nos hablamos feo, pues no estamos teniendo la mejor relación con nosotros, ¿no? Entonces pensaba como en estas ideas que pueden ser de mucha ayuda para cuidar y tener en cuenta estos límites. Los límites tienen la intención de ser una forma de autocuidado. Los límites nos ayudan a que esa relación que tenemos con nosotros mismos, no con nosotras mismas, no se vea fracturada por la presencia
de cualquier otra persona, llámese jefe, llámese amigos, llámese pareja, papás, porque los límites van para todos, ¿no? O sea, en el sentido de no importa quién esté o no importa el título de la persona que esté enfrente, siempre vas a estar cuidando de ti. No desde un lugar como de, oh, no me ataques, ¿no? O sea, sino desde un lugar de, esta relación es algo que ha tenido su trabajo y necesita como ese cuidado. Yo le digo a mis usuarios como un jardín, ¿no? Que tú trabajas mucho y que tú te levantas todos los días a regar, le pones su abono y todo, y vienen personas que quieren estar en tu jardín y tú les dices que sí, pero esas personas van a tener que cuidar ese jardín para poder seguir entrando, porque si no cuidan ese jardín, tú tienes, como esto yo tienes la libertad de decir, no, ya no vas a entrar definitivamente, vas a entrar hasta cierto lugar o tú no vas a poder hacer ciertas cosas porque has mostrado que no estás sabiendo cuidar jardines, ¿no? Entonces pensaba como en esas ideas. ¿Tú crees que sean como las ideas que más ayuden a que esos límites sean vistos como cuidado y no como ser malas personas? Pensaba que también una idea podría estar en el respetar tu propia palabra de inicio, porque a veces decimos, no sé, me voy a levantar a las 7 de la mañana y te levantas a las 9, ¿no? Es ching, pues ya, ya valió. Ya fue la hora de ejercicio. Justo. Y después dices, no, voy a comerme 2 frutas al día y no te comes ninguna, ¿no? Y creo que si uno se puede aprender a poner como estos momentos, de decir, a ver, voy a cumplir mi palabra, empiezas a marcarte un límite a ti solito. Es como, a ver, yo voy a hacer esto a tal hora y lo voy a hacer, y no me refiero a ser como bien, así, bien duros, ¿no? Bien rígidos. Uh-huh. Tener una flexibilidad, pero cumplir con lo que dices, porque si tú empiezas a cumplir tus propias palabras, lo que empiezas a transmitir es respeto a tu palabra. Y entonces, si tú puedes empezar a idear tus límites, ¿sabes qué? Yo voy a permitir hasta aquí, te empiezas a respetar a ti y ese respeto lo empiezas a transmitir a los demás. Y a veces creemos también, es como una paradoja de que mientras más accesible eres, como que más te van a querer, más valor te van a dar en la sociedad. Y yo pensaba que una persona como que resalta más es quien tiene sus límites bien marcados. Y es como, bueno, es que con él nada más puedo interactuar hasta aquí. Y es como, a él si no le hagas una falta de respeto, porque él sí no te va a perdonar. Él es una persona que se va a retirar y va a decir muchas gracias por el tiempo, nos vemos, ¿no? Y entonces eso lleva no a que te traten con pincitas, pero sí con el respeto que cada persona merece, ¿no? Yo creo que es también dignificar tu presencia ante los demás. Claro, esa es una palabra muy bonita, dignificar, porque pensaba en los límites nos ayudan a representarnos en el mundo. O sea, muchas veces tenemos la idea de que los otros son los quienes nos tienen que dar el lugar en el mundo, pero la gente te va a dar el lugar que quiera, ¿no? O el lugar que tenga la capacidad de darte, de acuerdo a sus propios recursos. Sin embargo, no significa que ese sea el lugar que, uno, tú quieras, y dos, que sepas que puedes tener, ¿no? O sea, como yo le digo a mis usuarios, o sea, ante esta situación, ¿cuál es tu postura? ¿Qué quieres hacer o qué es lo que va alineado a ti, a tus valores, a tus creencias? Porque los límites son una forma de mostrarle a las personas que ya sabemos que merecemos respeto. O sea, que eso es algo que ya está en nosotros, ¿no? O sea, no es algo que nos van a enseñar o no es algo que... cuando ya lo hemos practicado, obviamente, ¿no? Cuando ya tenemos idea de que son necesarios. Y son formas de cómo nosotros nos vamos representando en este mundo. Y creo que esa es una pregunta muy, muy bonita, ¿no? Que tal vez puedan hacerse las personas que nos escuchan, y es, pues, ¿qué es lo que tú quieres representar en la existencia de las personas de las que te rodeas? Y viene a partir de esta parte de dignificar, el saber que todo lo que tú tienes tiene un valor, ¿no? Y que hay cosas en ese como jardín, aludiendo a la analogía de la que hablaba, que costaron mucho trabajo. Hay plantitas que nomás se nos secan y no se dan, ¿no? O sea, o plantitas que requieren un poquito de más trabajo, más atención, y algunos de esos elementos en nuestra vida, pues, cuestan y requieren ese cuidado y necesitan todo el tiempo como saber a quién las mostramos, a quién no. Y pensar también como en los límites,
por ejemplo, en el sentido que decías, cuando nos mostramos como más abiertos, como más disponibles y demás, creemos que estamos mostrando más amor. Y lo pensaba en los papás, ¿sabes? Porque yo creo que el amor que le tienen a sus hijos es muy grande, es muy enorme, ¿no? Y en mi experiencia al trabajar con papás, siempre tienen deseos bien bonitos para ellos. Si yo les pregunto, ¿qué deseas para tu hijo con la terapia? Pues que estén bien, que estén estables, que sean felices. Me dicen siempre que haga lo que quiera, pero que sea feliz, ¿no? Que sea una persona que justo se represente en el mundo como alguien a quien tú puedas confiar o alguien que sea respetable, pero no les ponen límites. O de pronto les dan como rienda suelta a todo y es como, así no se va a lograr. Y no se va a lograr porque los límites hacia los hijos también son una forma de mostrarles ese amor, ¿no? Como de decir, yo te estoy viendo, ¿eh? No, no así de amenaza, sino de yo veo lo que tú haces, yo te veo y te guío. Entonces, a veces cuando los papás dan un no, es una forma de cuidar esa integridad y dignificar la existencia de su hijo, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Justamente recordaba un caso donde el niño insulta a la mamá con una grosería y mamá le dice, lo que me acabas de decir me dolió mucho. Y el niño, o sea, le dio como mucha angustia y fue de, no, por favor, ya, así como aportar todo. Pero mamá fue como, es que lo que me dices sí me dolió mucho y te pido que me des un tiempo. Dame 5 minutitos porque estoy sintiendo muchas emociones. Y pues sí, fue como mucha angustia por parte del niño. Sin embargo, pues ya pasan esos minutitos y ya conversa con él. Y es como, mira, lo que hiciste no estuvo bien, a mí me afecta. Yo entiendo que a lo mejor esto lo aprendiste en la escuela o alguien más, porque aquí no hablamos de esa forma. Entonces, hay lugares, hay situaciones y personas a las cuales no les tienes que mencionar esto. Entiendo que en un contexto tal vez con tus amigos, de estar jugando, de estarse llevando, pues se llegue a decir, ¿no? Pero aquí yo creo que yo soy tu mamá y aparte de que no solamente el título, sino el ejemplo referido al respeto, pues yo creo que eso estuvo fuera de lugar. Ahí pues fue como, creo que muy pocas veces se logra sentir justamente como esa comodidad de papá y mamá de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, esto no está chido, no lo vamos a permitir, porque justamente creo que la idea del amor a veces es un poco errónea, en que justo permitir todo a todos, ¿no? A todos los que amamos. Y es como, no, no necesariamente. Y pensaba también en esta parte de que a veces los papás recae, o al menos en mi experiencia lo que he visto, es interesante que muchos límites los ponen más las mamás que los papás. Y es como una figura que a veces se juega como, pues es que mi mamá es mala y mi papá es bueno, porque él me permite todo. Y pues esto ya hay un capítulo de alineación parental que justamente pues termina teniendo como complicaciones muy severas cuando se juegan esos roles, ¿no? Uh-huh. Y me acordaba mucho de un poema que hace unos años mi mamá leía en la primaria y era de la mamá más mala del mundo, ¿no? Y justamente era una mamá que le decía, tienes que estudiar tanto tiempo, tales horas, tienes que hacer tu tarea, tienes que comer esto, eran cosas pues saludables, ¿no? Uh-huh. Decía, bueno, pero es que a mis amiguitos les permiten otras cosas, jugar todo el tiempo, comer lo que quieran y todo. Y pues en ese momento yo era muy pequeño para entender el poema, yo decía, ¿por qué está leyendo esto mi mamá? Pero Mariano Osorio. pero creo que ahora también lo veo y muchas veces creemos que mamá es mala por ponernos ciertos límites, que papá puede ser malo si nos ponen ciertos límites, pero yo puedo decir que actualmente soy una persona saludable en el rango de lo normal. Y es gracias a todos esos límites que pusieron. Y yo creo que a veces cuando somos adolescentes, cuando somos niños, no lo entendemos porque lo que queremos es diversión. Y creo que a veces eso puede pesarle mucho a papá y a mamá, porque es como, y siento que mi hijo no me quiere o ahí se están pasando cositas, que es algo que también se puede trabajar aquí con la especialista. Y pues bueno, creo que también decirles que están haciendo un buen trabajo al poner límites, que eso están haciendo desde el amor. Sí, yo siempre les comparto que los están preparando para la vida. Ya como que yo le digo, si tú le enseñas a reconocer el no, va a ser más fácil que cuando alguien le dé un no,
se mantenga, o sea, no se frustre y no tenga una intolerancia a ese momento, ¿no? Entonces, como que cada vez que tú reconoces uno, mmm, cuando realmente es necesario y lo pones en práctica, le ayudas a tu hijo en el futuro, ¿no? O sea, obviamente sí en el presente, pero vas formando una habilidad para tu hijo en el futuro, porque va a haber muchos no en la vida. Un día le van a decir que no quieren ser su novio o su novia, un día no va a estar en un trabajo que él desea mucho, un día tal vez no va a estar en una escuela específica o no va a haber un producto, o sea, en la vida nos da muchos, ¿no? Y estar como entrenados en ese sentido nos permite como ir avanzando, nos permite no frustrarnos de más, ¿sabes? Como que creo que esta idea del amor en donde decimos, o sea, siempre sí, no nos permite eso, o sea, no nos permite como ir reconociendo que podemos enfrentar una adversidad y los límites, por eso nosotros les decimos, son una forma de amar y también una forma de amarnos, ¿no? De manera individual, es también como reconocer que estamos haciendo lo propio con nuestra existencia. Yo tenía una maestra que nos decía, ¿sabes que eres un adulto cuando eres el papá o la mamá que necesitaste o que necesitas? ¿No? O sea, ella decía, ¿sabes que eres un adulto cuando te llevas tu suéter? Y ya no te dice tu mamá, llévate el suéter, ¿no? O sea, tú ya dices, va a llover, me voy a llevar el suéter, ¿no? y creo que ese momento es como una forma de reconocer ese autocuidado y así como llevarnos el suéter, poner límites a veces también es bueno, no a veces, pero siempre son formas de cuidar. Y creo que hace ratito en la conversación, decíamos, a veces no tenemos tan claro en qué momento es necesario poner límites. No sé en tu experiencia, pero en mi experiencia, o sea, literal, había momentos donde yo decía, esto se siente bien raro, pero no sé qué hacer. O sea, como que estoy en una situación bien incómoda, estoy sintiendo que no me están tratando con dignidad, siento que se vulnera mi atención o que siento que se vulnera mi tiempo y no puedo decir que no sé qué hacer, ¿no? Entonces, como que algo que es como importante es reconocer que tal vez no sabemos qué hacer, pero sí sabemos qué sentimos. Y esa es una guía bien importante. Yo me acuerdo que yo sentía así que un hueco en mi panza, así, de, ¡ay, no! El dolor en mi corazoncito, ¿no? De que me estaban diciendo cosas que yo sentía como bien raras, o que me estaban, posponiendo, ¿no? O que mi tiempo no estaba siendo valorado. Yo ya no había como hecho todo lo necesario, ¿no? Organizado y demás. Y de pronto era como, no voy a llegar, ¿no? Y ya, bye. Y yo sentí así que el hueco y todo, y yo decía, o sea, no sé qué hacer, pero estoy sintiendo bien horrible, ¿no? Y creo que eso es muy importante, o sea, ese es un punto en donde el límite es necesario. Es como un aviso, ¿sabes? Como esa emoción que nos dice, no está chido. Este momento en donde tú sientes que se hace un hueco enorme en tu panza. Ese es un momento donde tal vez no sepas qué hacer, pero sí sabes que sientes. Y validar eso que sientes es el primer paso para ir reconociendo en dónde es necesario poner límites, ¿no? Concuerdo plenamente y creo que va encaminado también con ser honesto con uno mismo y mantener la lealtad hacia uno mismo, porque en ocasiones nos damos cuenta de inmediato de aquí no me siento justamente cómodo o hay algo raro y hay una sospecha y una vocecita en la cabeza te dice retírate, Sí. vete de aquí, ¿no? Pero a veces decimos, no, pues igual y lo justificamos. Y es que le cuesta un montón de trabajo expresarse. Justo, él no tiene la culpa de la vida que vivió, ¿no? Creo que eso es algo bien importante. O sea, muchas veces podemos llegar a justificar comportamientos que no son, como que no abonan a una relación saludable por el pasado. Y es como, no, mi ciela, o sea, aquí todos estamos en el mismo canal, ¿eh? O sea, no, sí, todos tenemos condiciones diferentes, pero en realidad todos estamos tratando de ir como mejorando, ¿no? De ir como haciendo cosas diferentes. Y si no, entonces eso no justifica
que estés teniendo un comportamiento desagradable. Y que creo que ese es un punto también bien importante, o sea, nombrar el comportamiento de la gente. Es un comportamiento que no está siendo respetuoso, que está siendo grosero, que está siendo invasivo, y nos permite también como ir dándole un lugar, ¿no? En este sentido, como tú dices, podemos llegar a tener ese tipo de justificación que sí está bien raro, o sea. Sí, concuerdo. Y creo que justamente el no perderse en la historia de la persona es muy importante porque, como mencionas, sí, tal vez todos venimos de contextos diferentes, puede haber algunos más difíciles, pero eso no va a justificar que esa persona, en no sé, en 20 y tantos años, sí, los años que tenga, no haya querido como empezar a elaborar unas estrategias diferentes, ¿no? A gestionarlo. Y pues bueno, creo que también un momento de poner límites es también parte del reconocimiento, ¿no? De decir, bueno, esto no me gusta, esto no me agrada, y pues entonces quiero buscar lo que sí me agrada. Y si eso no está en este lugar con esta persona, pues entonces significa que hasta aquí llega esta relación y entonces voy a buscar un lugar. Y tal vez a veces nos da miedo el decir no a alguien, pero yo creo que eso nos abre las posibilidades de encontrar lo que sí queremos. Y a veces nos quedamos enganchados en ese no, pero yo creo que cuando lo decimos abrimos posibilidades de tener una vida más plena, más feliz. Algo que va más alineado con lo que sí deseamos, ¿no? Creo que también es una forma como de cómo se nos ha enseñado que es luchar por el amor, ¿no? O sea, es como, no, las relaciones son bien intensas y entre más intensas son mucho más amor. Y es como de, no, no necesariamente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ir como evitando o trabajando desde otro lugar. Y es que se me fue la idea, pero iba a retomar como la parte de la lealtad a ti mismo cuando decías que los límites como que nos ayudan a ir a lugares más alineados con nosotros. Y pensaba también un poco como a veces es primero como reconocer que tal vez no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Pero sí sabemos qué sentimos. Y cuando nosotros somos leales con nosotros mismos, también validamos esa sensación, aunque esté extraña, ¿no? Si no necesitamos ponerle un nombre luego, las emociones ahí están haciendo su trabajo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que era un constante enojo y mi psicóloga en ese momento me decía, ¿qué crees que te esté queriendo decir tu enojo, no? Así de si pudiera tener una voz ante ese comportamiento y no fuera tu voz y no la del enojo que te viene a dar un mensaje, ¿qué te diría? Y es como hacerle caso a nuestras emociones implica saber que ellas están teniendo un trabajo de tal vez reconocer que esos comportamientos no están siendo los mejores, ¿no? Eso es algo que hacemos en terapia. Le damos voz a esas emociones y reconocemos cuáles son las que están más presentes y cuáles son esos mensajes que tienen para ti, ¿no? Y ella, me acuerdo mucho que ella me decía, el enojo viene cuando hay una injusticia. Entonces, no está haciendo un trato justo, no está haciendo un trato que sea como algo que priorice lo que tú estás priorizando, cuál es tu postura. Y entonces tomamos decisiones, ¿no? Bueno, aprender a poner límites implica saber que vamos a estar cuidando, vamos a estar validando quizá lo que las otras personas no están teniendo, pues no sé si la capacidad o la intención, no están sí, teniendo esa intención de cuidar, ¿no? Ahorita viene a mi mente una frase que leí hace tiempo que decía así como ya me voy, tú no me sabes querer, ¿no? Y yo sí me sé querer a mí mismo o a mí misma. Y a veces los límites nos llevan a esos lugares, a querernos a nosotros mismos, a representar el amor que tenemos para nosotros mismos. Por eso son muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son formas en las que tú dirías que la gente podría empezar a establecer límites poco a poco? Porque sí, hay gente que dice, a mí me cuesta mucho decir que no, y tiene mucho sentido. Aunque unos dicen, ¿cómo te va a costar? Hay historias de personas que sí, decir no era riesgoso y es un aprendizaje. Lo tratamos en terapia, ¿no? Pero ¿tú cuáles crees que serían como buenas formas de empezar a establecer límites o a reconocer que es necesario poner límites? Creo que para empezar a poner límites es comenzar a decir no a cositas
que a uno mismo le afectan. Por ejemplo, no necesariamente una persona directamente, sino hoy no voy a comer esto, hoy no voy a incidir en cenar así de pesado, hoy no voy a faltar al gimnasio. Entonces son cositas de que uno ya no está negociando, ya es como a uno mismo, ya está diciéndose no en ciertos puntos. Y creo que eso empieza a fortalecer y a familiarizar el decir no, no siempre es malo, ¿no? Sino que también estamos cuidando esa parte. Y creo que eso nos empieza a dar una comodidad con con esa expresión. Y yo creo que cuando lo llevamos a la práctica con otra persona de, oye, puedes hacer esto y tú estás muy saturado, decir no, porque estoy ocupado con esto. Tal vez más tarde podría ayudarte, pero en este momento no puedo. Sin dar otra explicación, porque a veces es como, ya lo decimos bien firmes, bueno, pero es que ahorita es como, justificamos. ¿no? Es como, sí. ¿No? Es un no sin más, ¿no? Porque ya no es una palabra completa y punto. Y creo que empezar a mantener esa familiaridad con el no. Y pues bueno, en mi experiencia, ahorita recordaba algo que pasó hace mucho tiempo, yo creo que hace unos 3, 4 años, yo tenía justamente límites como muy permeables, ¿no? No eran tan fijos, pero hace un tiempo también empecé con la de la filosofía budista y todo eso, ojo, filosofía, y entonces también en ese momento tenía un nutriólogo, igual porque yo tenía ahí un problema de alimentación, entonces ya fue como, quiero meterme en ayuno. Y me empezó a decir, bueno, tendrías que prepararte tanto tiempo y tienes que aprender a salir, porque si no te da un rebote. Ya me explicó todo lo del ayuno, ¿no? Pero yo ese ayuno lo encaminé a poder decir no, justamente a personas, a cosas que estaba viviendo. Y entonces entré en ayuno, fue un ayuno de 3 días, un ayuno interesante, fue para mi cumpleaños, fue algo que me regalé. Y pues algo ahí medio raro fue de que en mi última meditación, que la acompañé también, vi a todas las personas como despidiéndose, como diciéndome adiós, ¿no? Esas personitas que yo ya quería despedir de mi vida. Y también después, cuando salgo del ayuno, me di cuenta que si podía decirle no a algo vital, algo que era la comida, algo importante para mí, pues podía decirle no a cualquier otra personita. Y no lo lleven al extremo, pero fue una forma en la cual... atención, el psicólogo fue con un especialista. Sí, no queremos que se malentienda, no estamos invitando al ayuno en 3 días sin asesoramiento, ¿eh? O sea, el psicólogo se preparó. Justo, y fue el responsable consigo mismo. Es de mucho cuidado. Entonces, pero yo creo que justamente si a veces podemos decir no, por ejemplo, hay personas que dicen, tengo que entregar esa tarea y yo voy atrasado, pues ahorita no voy a comer. Si puedes prolongar una comida o tomar algo y decirle no a algo que es vital para ti, pues yo creo que a una personita también. Uh-huh. Yo creo que otra forma en la que podemos, bueno, es que pienso, cuando tú entregas el no para ti es más fácil de entregarlo, porque ya lo tienes, y es algo que nosotros les decimos, no podemos entregar algo que no tenemos, y la otra persona no te puede entregar algo que no tiene. Si no tienes respeto para sí mismo o sí misma, no te va a entregar ese respeto, no porque tú no lo merezcas, sino porque no está practicado. Y pasa lo mismo con todas este tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, el establecer límites, el decir que no. Cuando tú lo practicas para ti, pues entonces ya lo tienes, ya lo puedes entregar. Y es como, sí, decir no a algunas cosas que nos lastiman o que no nos hacen muy bien, pues va dándole pauta a esos momentos hacia las otras personas. Y creo que otra forma, o algo que también pensaba era, los límites solo van a poner en riesgo las relaciones que se están beneficiando de que tú no pongas límites. Porque decías, a veces nos justificamos, o en esta, y a todos nos pasa, o sea, cuando empezamos a poner límites, lo ponemos en modo histérico, o sea... Yo me acuerdo que después de que yo dije, no, a mí no van a volver a jugar con mi tiempo, ¿no? Porque ya había identificado, ¿no? Que esa situación no era algo que fuera agradable conmigo. La siguiente vez que tuve una experiencia así, sí fue así, y a mí no me vas a hacer eso, ¿no? O sea, en modo histeriquilla total, ¿no? Porque va siendo parte de esta práctica. A veces... pues es como cuando andas en bici literal y ya dices, no manches, yo pude, y de pronto un golpe, ¿no? Y ya, o sea, pasa lo mismo en este tipo de habilidades, pero
A lo que voy es, cuando tú estableces un límite, también tienes la oportunidad de reconocer en dónde estás parado o parada, en la relación que tienes. Si estás frente a una persona que ya se dio esos no también, y si estás frente a una persona que le importa tu integridad y que si eso significa poner un límite, lo va a respetar. Ejemplo, lo que dijo el psicólogo. O sea, en este momento no puedo, pero puedo en otro momento. ¿Cómo se vería como una relación así en donde el límite no está poniendo en riesgo la relación? Pues que te diga, ok, no te preocupes, no hay problema, ¿no? Después vemos o todo normal. Y cuando no es así, cuando estás frente a otra persona que no está trabajando tampoco mucho esto, que de pronto su sentido como de, pues no sé, como no, bueno, no sé qué palabra utilizar, pero cuando no ha practicado mucho esto, va a poner en riesgo la relación y sí va a decir, ¿cómo que no? ¿No? O ¿cómo que ya estás poniendo límites? Bueno, obviamente no lo dicen así, pero sí es como de, bueno, pues vemos después, ¿no? O sea, es una actitud totalmente diferente. Y ese es un elemento que viene acompañado cuando pones esos límites, pero es una buena noticia también, porque te das cuenta que probablemente es una relación que no está siendo equitativa y que te va a permitir tener una postura frente a ese comportamiento. O sea, cuando tú estás cuidando de ti y otra persona que se supone que también es importante para ti y tú para ella se incomoda, está bien raro, ¿no? Porque las personas que te aman o que están en ese sentido, pues van a estar felices de que te cuides de ti. Y los límites no van a representar un peligro para la continuidad de esa relación. Pensaba justamente que pues esto, como se ha ido tocando en la conversación, ha sido de que esto se aprende igual en casa, ¿no? Y yo creo que es muy diferente que una mamá, que el niño a lo mejor esté haciendo las cosas y que la mamá esté en otro lugar, que ni siquiera está viendo al niño y que le diga, oye, tienes que hacer esto. Como ahorita, mamá, tal vez el niño está jugando, tal vez el niño está haciendo tarea, no lo sé, cualquier cosita, es como te dije que ya y ahorita mismo, ¿no? Esa persona va a crecer y le va a pedir un favor tal vez a su pareja y le va a decir, entonces si no lo hagas, lo hago yo. Y es como, eso ya se aprendió. Entonces yo creo que es muy diferente a que mamá se asome, vea qué es lo que está haciendo el niño, oye, en 15 minutitos podrías ayudarme a hacer esto. Ya se le dio un tiempo, se le está respetando, tal vez se le va a pedir una pausa, no va a ser mucho tu pausa, te va a tomar 5 minutitos, me ayudas y sigues haciendo lo que tú estabas haciendo. Esa persona va a entender que los límites son muy diferentes y justamente va a decir, bueno, pues si no puedes ahorita, lo hacemos tal vez juntos después. Y entonces ya cambiaron ahí las cositas. También pensaba que cuando los límites no se ponen cuando somos pequeños, termina desencadenando cosas muy complejas como las que se han estado viviendo ahora más en México, cositas que no se veían antes, ahora se están viviendo cada vez más y en población muy joven. Entonces creo que eso también nos habla de personitas que crecieron sin límites. Y creo que cuando algo que tú mencionabas y que me parecía muy acertado también y que quiero retomar, es que mencionabas que cuando tú le dices no a tu hijo, lo entrenas justamente para el futuro. Y es que si esa persona, no sé, en una relación que él quería iniciar y se le dijo que no, va a respetar a la persona y no se va a derrumbar. Va a decir, bueno, pues justamente decías, la vida nos tiene muchos no. Entonces voy a elaborar algo diferente, voy a convertirme en una mejor versión de mí, aprendo de este no, veo qué es lo que no funcionó, qué es lo que sí funcionó, y entonces tomo el aprendizaje, ¿no? Y el no ya deja de ser angustiante. Y justamente el poderlo ir integrando en uno, ese no, nos permite ofrecerlo justamente al otro. Y el límite no nos dice que seamos malos, al contrario, yo creo que cuando tú sabes que esa persona tiene límites, tú reconoces que esa persona es capaz de cuidarte y respetarte. Y entonces, ¿por qué? Porque ya se respeta a sí mismo. Así es, y creo que eso es lo más importante. O sea, cuando alguien te pone un límite, yo digo, ay, qué chido. No, me dijo que no. Me dijo que no y está cuidando de sí misma o de sí mismo y es como, por supuesto, o sea, es una forma en la que tú dices, está entrenando esta práctica, ¿no? Y cuando se incomodan o de pronto se pone en riesgo como toda la relación, es como, no voy a estar segura aquí, o no voy a estar segura aquí, o sea,
va a ser muy complejo, se va a cuestionar un montón de el valor que se tiene de sí mismo, de los demás, y no son relaciones que nos mantengan estables, ¿no? Entonces, yo creo que si estás de acuerdo podemos ir dando como unas conclusiones. Porque ya nos dieron un permiso. Yo de los límites diría, si hasta este momento bueno, a las personas se les ha dificultado establecerlos, acuérdense que es más como aprender a andar en bici que como el color del cabello. Requiere práctica, requiere un poquito como de atención, ¿no? Todo lo que se aprende nos sale chueco al principio, a todos. Lo importante es empezar, ¿no? Si tú eres mamá o papá o tutor y no lo has hecho y te das cuenta, la terapia es un lugar en donde podemos tratar eso, donde podemos ir creando estrategias. Si te das cuenta que te incomoda que te pongan límites, seguramente viene de un aprendizaje que no está haciendo tal vez lo mejor, ¿no? Se puede tratar en terapia. Si tú estás teniendo la capacidad ya de establecer límites, pero aún te duele que no estén siendo bien recibidos, también es algo que podemos trabajar en terapia porque nos cuestionamos si tú deseas seguir en esa relación. Y creo que ver los límites desde un lugar de autocuidado nos permite reconocer que no estamos siendo malas personas. ¿Cómo podría ser una mala persona alguien que cuida de sí misma? ¿No? Es una pregunta importante, ¿no? Entonces, vayan a terapia, ¿no? Reconozcan cuáles son los límites que ustedes desean tener, y cuáles no, cuántas veces. Yo les digo a mis usuarios, ustedes deciden, ustedes deciden cuántas veces quieren. Yo terapeuta no le voy a decir, nomás 3 veces, nomás 3 veces y ya, no, o sea, no. Si tú quieres que sean 15, pero no 16. Si tú quieres que sean 3, pero no 4. Y va como en esta parte de decirnos el no a nosotros, ¿no? Entonces, los límites son amor para ti mismo, para los demás. Hay formas de establecerlos, conductas específicas, y pues nada más yo diría, si se dan cuenta que es necesario integrarlo a su vida, hay espacios, nosotros, otros colegas, pero hay la oportunidad de aprenderlo. Muy bien, pues yo solamente agregaría que si tal vez en algún momento dijiste sí, queriendo decir no, creo que ya es un buen momento de empezar a trabajar en esos límites y acercarte a un espacio como el que ofrecemos, porque justamente aquí podemos irlo entrenando y pues recordar que todo eso que vamos trabajando con los límites es un acto de amor para ti, para las personas que te rodean y para las futuras generaciones. Y pues nada más agregaría eso. Así es, los límites que aprendas hoy van a ser para los demás también, ¿no? Muy bien, pues esperamos que les sea muy útil en esta ocasión la información. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Psicología 2 Voces. Bye.